Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, vamos a continuar nuestras clases a pesar de la situación de crisis sanitaria que presentamos en el país. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a acelerar un poquito sobre la marcha el tiempo con referente a lo que nos toca. Vamos a hablar el día de hoy sobre dos cosas. La mujer, el rol de la mujer en Grecia y en Esparta, tal cual. Entonces vamos a explicar más o menos, ustedes van a tomar como referencia su texto, ¿sí? Y de aquí van a hacer un cuadro de diferencias, ¿no? Entre la mujer y roles, entre la mujer espartana y la mujer griega. Van a tomar como referencia la página 126 y 127, lo que es mujer griega y mujer espartana también. Entonces, en base a esto van a realizar su tarea, que es un cuadro comparativo de roles entre la mujer griega y la mujer espartana. Muy bien. En base a esto, nosotros vamos a dar un poco de explicación sobre la situación de la mujer en Grecia. Nosotros vemos que la mujer en Grecia estaba excluida de los asuntos de las polis, sobre todo. Era considerada una terna menor de edad, es decir, como ustedes lo ven, cuando una mujer es mayor de edad es libre de hacer lo que desee. En el caso de ellas no, pasabas a pertenecer a otra persona. Vemos que la mujer pasaba encerrada, excepto en fiestas religiosas. Uno de los preceptos más importantes y de lo que era categórico dentro de la mujer era que debía ser fiel al varón. Su papel en la sociedad provee futuros ciudadanos y permite proporcionarles una buena educación. Es algo bueno de ser ciudadana griega, que las mujeres, a pesar de tener el rol, podían ocupar un cierto privilegio correspondiente a la educación. Vemos acá que al contrario, vamos a ver que en Esparta, aparte de tener educación, también tienen dedicación en el cuidado del cuerpo. Ustedes ya lo saben, los ciudadanos espartanos les encantaba lo que es estética. Bien, entonces vamos a ver también otro rol importante de la mujer. Vemos que la mujer siempre estaba ocupada en las tareas perniciosas, las tareas del hogar, es decir, tareas específicas solo para mujeres. Ese era el rol que tenían las mujeres vitaliciamente. Tenemos que en Atena clásica la mujer era considerada como una terna menor de edad, ya lo explicamos, lo que significaba su exclusión de la vida pública. Por ejemplo, la excluían en lo que es asambleas, en lo que es tribunales. También vemos que desde su nacimiento hasta su muerte vivían bajo control de los hombres. Eso era imperante dentro de la sociedad griega. La mujer griega también su única condición es de ser madre o esposa. Solo dos roles importantes. Las niñas nunca pisaban la escuela. ¿Okay? Ya cuando eran adultas podían adquirir un poco de educación, pero en sí las niñas estaban dedicadas en un principio al aprendizaje, sí, a la educación, sí, pero al rol que inculcaba la mujer hacia la mujer. La educación, con respecto a su formación, estaba encaminada a ser una buena esposa, a tener hijos, por lo que su educación en sí de la mujer era dedicada a lo que es el tejer, a cómo usar un hilar, a aprender a tocar algún instrumento, a aprender a bailar, a danzar. Tenemos que las cualidades que más admiraban en una mujer era el guardar silencio, la sumisión y la abstinencia, sin utilizar un lenguaje misógino, ¿no? Se ha perdido esto en muchas ocasiones porque lo consideran misógino y patriarcal y violencia de género al pedir a una mujer que guarde silencio, a la sumisión o a la abstinencia. Es algo que en los tiempos modernos ya no se lo utiliza, cada uno tiene su propia libertad. Entonces, obvio, estoy utilizando un lenguaje no misógino, más de estudio. Entonces, no malinterpretar las palabras. Entonces, vemos también que estas virtudes eran educadas para las tareas más que todo de la casa, que eran enseñadas por madres o por las abuelas. Entonces vemos cómo ha cambiado la sociedad. Con respecto al trabajo, la mujer ateniense pues
Si era de buena familia, se quedaba en su casa tranquilamente y solo salía para cumplir por algunos recados, algunos deberes tal vez religiosos cuando iban a adorar a algunos de los dioses del Olimpo. Su actividad era, pues, siempre era puertas adentro. Las mujeres trabajaban principalmente en la casa. También se ocupaban del trabajo de sus hijos, de confeccionar ropas y de la preparación de los alimentos. Vamos a hablar un poco sobre la vida cotidiana. Vemos que en su vida cotidiana la mujer quedaba reducida al espacio doméstico, donde se dirigía el trabajo a las sirvientas siempre y cuando hubiese tenido una situación acomodada y preparaba los alimentos. El trabajo físico, siempre el trabajo físico, lo más complicado, era realizada por las esclavas. ¿Ok? También vemos que dentro del espacio del hogar, ellas estaban, por ejemplo, en un hogar, ellas ocupaban un piso o un cuarto diferente donde estaban las mujeres y las niñas y las ancianas. Muy por el contrario, estaban los hombres por otro cuarto, llamada androceo. Era un lugar donde estaban solo los hombres y podían estar los hombres y niños y conversar los niños. Es decir, no había un lugar mixto como nosotros en la actualidad podemos ver. Vamos a hablar un poquito de cómo era este proceso tan importante del matrimonio. Entonces, el matrimonio era una circunstancia muy importante dentro de Grecia. El matrimonio vemos que nunca es el resultado de una elección libre, nunca fue libre en Grecia por parte de la joven, sino dos hombres la decidían o decidían su destino. Entonces nos vemos que los dos momentos que los pintores siempre conservan son los preparativos de la novia, el arreglo personal, el baño, la procesión que conduce de una morada a otra. Vemos aquí que la mujer prácticamente tenía que obedecer y acatar las normas y reglas, ¿no? Cuando se iban a casar, obviamente tenían que hacer un proceso ritual en donde la novia tenía que ser bañada, había una especie de procesión. Igual, aquí aparece lo que la costumbre que ahorita, que en la actualidad se tiene como el padrino. El padrino era una especie de una persona que delegaba al novio para que la acompañara en un carro procesional. También, entonces vemos que aquí la costumbre nace de por acá. También vemos de que la procesión acompañaba a la persona y la madre del novio esperaba la puerta de su casa a su hijo con su nueva esposa, es decir, es la que daba la bienvenida. Vemos un proceso ritual, ¿no? Más que todo esto con las mujeres que tenían un amplio espectro, que tenían cierta influencia social. Entonces vemos que también antes de la boda las mujeres griegas firmaban un contrato matrimonial en donde el novio y el padre de la novia fijaban una dote. Como ustedes ya saben, la dote es una especie de retribución, ya sea económica o un tipo de retribución para empezar el matrimonio. También fijaban una fecha de la boda. Como vemos, eran muy organizados. También realizaban sacrificios y ofrendas. La novia sacrificaba, por ejemplo, un cerdo, entregaba sus juguetes a otra niña, un mechón de pelo, el cinturón de símbolos de su virginidad. Muy por el contrario, el novio se cortaba el cabello y también ofrecía sacrificios a los dioses, ¿no? Esto como para tener un buen matrimonio futuro. Como expliqué, también tenían un baño purificador, que esto era para que la novia recibiera un baño purificador con el agua procedente de un río sagrado, entre comillas, ¿no? Vemos aquí que también aquí aparecen ciertas partes de ceremonias de una boda, como ejemplo el banquete, que es celebrada siempre después de una boda en la casa del padre de la novia. Y también vemos que aquí establecen ya lo que es el hogar, un nuevo hogar, así una especie de un proceso en donde se arrojaba a la cabeza de los novios dátiles, higos, nueces, en símbolo de pertenencia a un nuevo hogar. Entonces vemos que la vida de la mujer casada tenía más que todo que establecer dos cosas. Uno, las virtudes y otra, las responsabilidades. Entre las virtudes tenemos
que las virtudes de una mujer ateniense tenía que dar hijos varones a su marido, tenía que ser fiel y casta, tenía que tener eh, sumisión ante el marido, debía ser ahorradora y poco comedora, es decir, que no coma mucho. En cambio, de las responsabilidades de la mujer eran criar y educar a los hijos, vigilar a los esclavos, tejer la ropa de la familia y planificar bien los gastos y consumos de los alimentos en la casa. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de las mujeres espartanas. Muy bien, entonces nosotros hemos visto un poco de las mujeres espartanas, ya lo hemos visto en películas como 300, como en otras películas donde se refleja el rol de la mujer espartana. Por ejemplo, vemos acá que la mujer espartana entrena a diario, prepara encuentros secretos con su pareja, entiende el desnudo y es fuerte como un hombre. Resalta principalmente por su gran papel en la organización social. Entonces vemos que en la Grecia clásica la mujer se ocupaba, en el mejor de los casos, de organizar la casa, acudir a actos religiosos. El matrimonio ocupaba un lugar esencial en la vida de la ciudad, ya que a través de los hijos se transmitía la ciudadanía y las propiedades. Pero la mujer, por lo general, no podía ser propietaria de bienes y su poder era nulo. Sin embargo, en Esparta la situación era diferente en aspectos muy importantes. La mujer se encargaba de organizar la casa y la tierra, y las tierras, las propiedades. Se encargaba de la educación de los hijos hasta los 7 años, pero vivían también de puertas hacia afuera. Podían ser propietarias de tierras y su opinión era muy tenida en cuenta por parte de los hombres. Pero recuerden, ¿por qué hasta los hijos hasta los 7 años? Porque luego entraban una especie de confinamiento en donde los niños eran entrenados para ser soldados espartanos. El origen de Esparta se atribuye al legislador Licurgo. Sí, según Plutarco, Licurgo se embarcó en un viaje con la intención de conocer las costumbres de las ciudades que él entendía mejor gobernadas. Después las mejores costumbres la aplicó a Esparta. La intención de Licurgo fue crear un estado donde reinara la justicia y los ciudadanos fueran felices. Curiosamente, dio Licurgo leyes escritas porque creía que la felicidad y la virtud se deben basar en las costumbres y aficiones de los ciudadanos y no la necesidad, es decir, que el buen uso y el mantenimiento de las leyes estaba basado únicamente en la educación. Vemos que acá en Esparta la educación era muy importante. La educación se basaba en la superación de uno mismo y la disciplina era lo que daba eficacia en el sistema educativo. Es algo que estamos fallando en nuestro sistema educativo. Si manejáramos este sistema en la cual la disciplina imperara sobre la educación, nuestro sistema educativo fuera de excelencia y de calidad. Vemos acá que los espartanos eran educados para ser valerosos en batalla, pero tenían unos sentimientos muy refinados. Ellos honraban a sus abuelos, es decir, a sus mayores, con un respeto que llamó la atención en toda Grecia, y amaban a sus madres con una intensidad conmovedora. Vemos que las mujeres espartanas desde muy jóvenes ejercitaban sus cuerpos para correr, para luchar, para lanzar el disco, para tirar el arco, con la intención de que al ser unas mujeres fuertes y robustas, nacieran hijos fuertes y vigorosos y más que todo sanos, además para que pudieran aguantar mejor los partos. Estudios dicen que una mujer mejor preparada físicamente, el dolor de parto es nulo o es muy poco doloroso. Eso lo dicen muchos estudios que corroboran esto, con la intención de que no perdieran con estos ejercicios al lado de... Es decir, ellos sabían que a pesar de hacer ejercicio, no iban a perder la feminidad, porque recordemos que para perder la feminidad es más que todo el lado químico, más que el del hecho de hacer ejercicio. Hay muchas mujeres que piensan que para hacer ejercicios van a tener características varoniles y eso no es cierto. Eso es más que todo por testosterona que solo los hombres tenemos. Pero una mujer al hacer mucho ejercicio pues se define y tiene fuerza, es muy diferente, ¿no? También estos ejercicios no era físicamente alzar piedras o hacer trabajos rudos, no. También eran trabajos como, perdón, así, también eran ejercicios como danzar, cantar, realizar un poco de gimnasia un poco más suave. Las espartanas eran las únicas en Grecia que vestían con un peplo arcaico sin coser por los costados.
Las espartanas enseñaban las piernas al caminar, algo vergonzoso para los atenienses de aquella época, ¿no? Sin embargo, para los espartanos no lo era. De hecho, las mujeres espartanas, al igual que ellos, se acostumbraban a realizar sus ejercicios de gimnasia desnudas o semidesnudas, sin que esto supusiera ninguna vergüenza por parte de nadie. Simplemente era una costumbre más y más que todo les permitía una mayor flexibilidad y una mayor comodidad de estar desnudas, ¿no? También vemos que las competiciones deportivas eran mixtas y se dice que ningún espartano se avergonzó nunca de ser vencido por una mujer. En la actualidad vemos que si una mujer golpea a un hombre y le gana en fuerza es como un hecho bochornoso. En Esparta no era así, de esta manera. La espartana fue la única mujer de toda Grecia que tenía permitido el acceso a torneos. Vemos que la mujer a los 15 años, cuando eran muy jóvenes, se emancipaban de su hogar paterno, recibían unas tierras de sus padres, pero no oficializaban un matrimonio normalmente hasta 10 años después, es decir, más o menos hasta los 25 años. La ceremonia del matrimonio era muy curiosa. La madrina de la joven le cortaba el pelo de raíz y la vestía con ropa y zapatos de hombre. La recostaba en un mullido de ramas, sola y sin luz. El hombre llegaba sobrio de comer un banquete público, se acostaba con ella y al poco tiempo se retiraba a dormir con las demás jóvenes. Durante mucho tiempo los recién casados tenían encuentros con mucha preocupación para que nadie los vea. Era trabajo de la mujer proporcionar estas oportunidades sin que nadie se le diera cuenta. Había algunas parejas que tenían hijos antes que el marido viese a su mujer, que su marido diera luz antes de que su esposa la mire. Del deseo más grande de ser ese era como una especie de agradecimiento. Una vez que se casaba, la mujer espartana se encargaba del gobierno de su casa, pero sin querer quedaba recluida en ella. Entonces, nosotros podemos ver aquí una gran diferencia en la cual vemos el rol de las mujeres espartanas y las mujeres griegas. Entonces, nos vemos aquí que las mujeres espartanas son un ejemplo que nos ha dejado la historia como mujeres fuertes, no solo físicas, sino psicológicamente, mujeres valientes, no en el campo de batalla porque no eran educadas como soldadas o como soldados, sino en la batalla de cada día. Eran capaces, muy perpicaces en la manera de organizar y mantener el orden y la calma en sus hogares, aun en las circunstancias más difíciles, por ejemplo las guerras. Aunque su corazón estuviera destrozado, ellas mantenían el orden, la tranquilidad y mantenían su dignidad ante la más profunda tristeza, mientras infundían valor de guerreros hacia sus hijos. Entonces, nosotros podemos ver aquí que el rol distinto de la mujer griega, un poco más emocional, y la mujer espartana, mucho más fuerte psicológicamente, menos emocional y mucho más preparada para la guerra. Eso ha sido el día de hoy, espero que les haya gustado un poco de la explicación, en breve resumen sobre el rol de la mujer, tanto en Esparta como en Grecia. Nos estamos viendo, saludos, no se olviden de ingresar al Edmodo y realizar sus tareas. Hasta luego.